Hola amigos de Cruzada Libertaria, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Este es el canal que apoya al Partido Libertario del Uruguay. Hoy el tema que nos convoca es un tema polémico, doloroso para muchos orientales, que es el de la Marcha del Silencio realizada el día lunes pasado, como todos los 20 de mayo, desde hace 29 años. Marcha del Silencio que esta vez tenía la consigna, ¿dónde están? Ellos saben dónde están. Bueno, vamos a ver entonces qué es lo que tiene esta consigna de cierto y qué es lo que tiene de falso. Primero, la dictadura, que fue una etapa oscura de nuestro país, no se dio por una circunstancia aislada. Fue en el marco de la Guerra Fría, de la política de Nixon para América Latina de apoyo a las dictaduras en contra el avance de la guerrilla financiada y alentada desde Cuba y desde la Unión Soviética. Y esta circunstancia hizo que Uruguay, que atravesaba una aguda crisis social, política y económica, no se olviden que en el Uruguay el crecimiento era nulo prácticamente de la economía desde hacía 20 años, se vivía un proceso inflacionario muy grande y había habido durante unos 10 años aproximadamente un gran suceso lamentable de violencia que había provocado la muerte de 71 personas, de 71 compatriotas directamente afectados por el tema de la guerrilla y de los grupos de izquierda radicales que operaban en ese momento en nuestro país. Hubo una sensación de alivio para la gente, como diría mi profesor José Rila, que experimentaron todos los orientales en ese momento cuando, de alguna manera, el golpe de Estado vino a acabar con aquel estado de anarquía y por lo menos en principio, producir una sensación de tranquilidad para la gente, ¿no? De calma. Bueno, muy bien. Eso es lo primero. O sea, la dictadura en sí no fue algo aislado. Fue algo que tiene multicausas, varias causas para explicarla, ¿no? Segundo, la ley de caducidad que se dictó en el año 89 estableció claramente que se debían dejar sin efecto las investigaciones de las violaciones de los derechos humanos, pero en cambio por el artículo cuarto debían buscarse y encontrarse los restos de las personas que habían sido muertas, ya sea por operaciones de contrainsurgencia, como fue las que se realizó muchas veces por las fuerzas conjuntas, o ya sea por apremios ilegales o por alguna ejecución que hubiera habido, cosa que son muy pocos los casos al respecto. Solamente creo que el de caso de Gomensoro y el caso de Castañeto, que fue víctima del Escuadrón de la Muerte, y de Gomensoro, víctima del Mayor Gabazo, como casos aislados. En general, el apremio físico era lo que muchas veces conducía lamentablemente a la muerte de las personas detenidas. Hubo 27 casos comprobados por la Comisión para la Paz que se sancionó en el año 2000 por parte del presidente Jorge Valle, 27 casos de compatriotas que fueron de alguna manera detenidos desaparecidos durante la dictadura. Hay que recordar que hubo 5.000 presos sometidos a la justicia militar, 5.000, solamente 27 tuvieron la desgracia de morir, lo cual habla realmente de la escasa de alguna manera actitud agresiva o violenta que pudieran tener los militares uruguayos en la represión, totalmente distinto a lo que pasó en Argentina, ¿no? Completamente diferente, pero después vamos a ir más adelante al respecto. La Comisión para la Paz entonces encontró 27, después a los años se dictó, por ejemplo, por parte del Poder Ejecutivo, se solicitó una investigación histórica sobre los derechos humanos y justamente sobre los detenidos desaparecidos, que se publicó en el año 2007, que consta de 5 tomos, publicado por la UDELAR y la Presidencia, cosa que consulté también para hacer este trabajo, y en el cual los números definitivos finales son 27 detenidos desaparecidos en Uruguay, de los cuales se encontraron 4 ya, que son justamente el escribano Miranda, Uba Jenner Chávez, Blanco Valiente, funcionario de la UTE, y el maestro Julio César Castro, que fue que trabajaba para, entre otros lados, el semanario Marcha. Muy bien. Uruguay tuvo entonces 27 casos de detenidos desaparecidos, Argentina 125,
Chile 8, Bolivia 1, Colombia 1 y hay 30 NNs. 30 NNs llamados desaparecidos no identificados por el tema de de que aparecían, como ustedes recordarán o habrán sentido por lo menos, aparecían restos muchas veces de personas con las costas uruguayas, que muchas veces se decía que eran marineros asiáticos que habían muerto después de peleas o de problemas que había habido en sus barcos de pesca. No era así. Eran generalmente personas que habían matado en Argentina y que las habían arrojado al mar y que por las mismas corrientes habían terminado recalando en las costas uruguayas. Las diferencias finales entre los dos procesos dictatoriales son, en cuanto a la represión, en Argentina había grupos parapoliciales, no había una ley de seguridad como hubo en Uruguay desde el año 72 que establecía el sistema de detención, las normas jurídicas aplicables para detener a esas personas y el sometimiento a la justicia militar, que es diferente de la justicia civil, que es mucho más estricta, mucho más severa, pero era lo que había en ese momento en la Ley de Seguridad del Estado, mientras que en Argentina no había ese tipo de estructura jurídica y sí había en cambio grupos parapoliciales actuando, que además procedían en forma mucho más violenta que en el Uruguay y además procedían también en forma delictiva, porque cuando llegaban a una casa se llevaban al que buscaban, se llevaban a la señora si estaba con él y si había alguien más también se lo llevaban, ¿no? Para eliminar los testigos eventuales que pudieran después declarar de qué era lo que había pasado ahí, a quién se habían llevado. Bueno, también incluso los niños, muchos casos menores que realmente se llevaban y que se los entregaban luego a otras personas en adopción o que, bueno, después de algún tiempo podían afortunadamente los abuelos desde acá del Uruguay rescatar a esos niños que habían quedado abandonados y que habían quedado sin padre porque se lo habían matado, lamentablemente, los paramilitares argentinos. Terminamos entonces, por último, analizando la cuestión de la pregunta, si ellos saben dónde están, ¿por qué no lo dicen? Bueno, a ver, no lo pueden decir porque en muchos casos están muertos. Los militares que podrían haber dictado las órdenes que procedían a enterramientos o a saber de muertes de personas detenidas, desaparecidas en ese momento, están muertos en general la mayoría de las jerarquías, porque es muy sencilla la cuenta. Si un alférez tenía 25 años en 1973, un coronel alrededor de 50, habiendo transcurrido 50 años, evidentemente la expectativa de vida de ellos se ha superado y por lo tanto en muchos casos ya no están quienes pueden decir dónde es que se encuentran esos restos que se están buscando. No es viable, creemos, continuar las exploraciones que realizó o las excavaciones que realizó el antropólogo López Mas por el altísimo costo que tenían para el Estado uruguayo de varios millones de dólares, decenas de millones de dólares que se gastaban en esas excavaciones, de las cuales solamente dieron fruto en 4 casos. Si se estaban buscando a 27 personas, solamente se encontraron 4, es muy poco. Realmente no justifica generar toda esa infraestructura para un resultado tan pobre, ¿no? Porque evidentemente si hubiera así datos fidedignos, cosa que dudo que puedan obtenerse, se podría realmente encontrar a esos restos de personas, pero no lo hay. No lo hay por una razón muy sencilla. No existe en Uruguay la delación premiada en la parte jurídica, ¿no? En nuestro sistema jurídico. Sería una delación premiada que permitiría a las personas que determinaran o que dijeran dónde se encuentran esos restos, personas que hubieran pertenecido a las fuerzas conjuntas en ese momento, y esas personas no quedarían sujetas a la justicia como están actualmente, ¿no? Que si una persona dice dónde estaba, lo mandan preso. Y evidentemente que es absurdo pretender que un militar que tiene muchos años de edad vaya a querer ir a pasar en la cárcel los últimos años de su vida. Bueno, amigos, espero que haya sido claro este tema. Les agradezco muchísimo la atención, les pido por favor que comenten, que de alguna manera hagan saber su opinión al respecto. No se olviden de suscribirse al canal y no se olviden por supuesto de apoyar a nuestro canal y sobre todo al Partido Libertario del Uruguay en esta cruzada que ha emprendido por el cambio en nuestro país.